estamos. Hola Maribel, ¿me has escuchado, no? Creo que he visto por ahí. A ver, un segundo que comparte aquí. A ver, por aquí y... Un momentito. Esto, ok, hecho. ¿Me has escuchado en la radio, entonces? Maribel. Vale, esto aquí se escucha bien, ¿no? A ver. A ver, buenos días. Vale, sí se escucha. Sí, es que acabo de conectar ahora el micro. Se escucha mejor así. Vale, estupendo. Ya veo que sí lo has escuchado, Maribel. Eres ya una super, ¿no? Eres una mega fan. Ya escuchándome por la radio y todo. Ha estado muy bien. Había que hablar un poquito de cosas buenas también, porque a veces voy a la radio a hablar de, pues, de trastornos, de problemas. Y alguna vez el periodista me lo dice. Dice, venga, vamos a hablar de algo más positivo. Y una vez hablamos del sentido del humor, en fin, de cosas también positivas de vez en cuando. Sí, pero no es tan habitual, ¿eh, Maribel? No es tan habitual que las parejas hablen cuando tienen un problema. Es habitual el dejarlo pasar, el ignorarlo, es decir, a veces el tragar o incluso la confrontación directa. Pero la asertividad es otra cosa. El poder hablar de un problema bueno, manifestando cuáles son los sentimientos de cada uno, ¿no? Cuál es la preocupación de cada uno, cuál es la necesidad de cada uno. Eso hay que trabajarlo, desde luego. Tengo relación que todo me echa la culpa. A ver, tenía otro comentario antes, un segundo. ¿Qué opinas de la relación del estómago-cerebro para el estado de ánimo? ¿Qué opino? Es una pregunta un poco amplia. Nada, sencillamente es que hay evidencia de ello y no sé exactamente qué es lo que quieres que te conteste a esto, o si tienes alguna pregunta más específica. Hay evidencia de que tiene relación. No podemos decir que el comer o alimentarse bien vaya a prevenirte o vaya a quitarte ningún trastorno, porque no es así, no cura ninguna enfermedad, pero es cierto que el cuidar la alimentación, que el hacer deporte, etcétera, está relacionado en forma de factor protector frente a cualquier enfermedad, a cualquiera, física y psicológica. Pero ahora bien, postulados dogmáticos de tipo eh, los problemas psicológicos los causa la mala alimentación, no es verdad. Los postulados dogmáticos de tipo cambiar la alimentación, por tanto, curamos un trastorno, tampoco es cierto. Son factores de riesgo y factores protectores, es decir, en términos siempre de probabilidades. Con lo cual, mucho mejor, tiene mucho más sentido cuidar la alimentación que descuidarla por completo, porque desde luego que vamos a ir aumentando la probabilidad de padecer un montón de patologías, coronarias, tipo cáncer, en fin. A ver, Nonu nos dice que tengo una relación que le echa la culpa de todo. Evidentemente no puedes tener la culpa de todo, pero es como él lo ve. Así es como él lo siente y por eso te lo transmite así. Ni siquiera es que él esté mintiendo, no, es que él lo ve así. ¿Y cómo vives tú con esto? No, no. ¿O qué puedes hacer tú para cambiar esto? Vas a tener que ser capaz de transmitir tus necesidades
y poco más con respecto a intentar algún tipo de cambio hacia él. Vas a tener que ser capaz de entenderlo tú a él y no él a ti, porque con él no podemos trabajar, solo podemos trabajar contigo. La capacidad de entender que está metido en su propia mente y en su propia mente tú tienes la culpa de todo. No es verdad, pero no importa, para él es verdad. Y así lo vive él, con toda la verdad absoluta para su propio mundo mental. Así que vas a tener que entender que por eso te echa la culpa. ¿Tú puedes vivir con eso? Si no puedes vivir con eso, pues vas a tener que tomar decisiones. Pero siempre tenemos esas dos versiones de los hechos. O tomamos la decisión de que esto no es para mí, o al final somos nosotros los que aceptamos como son los demás, porque nos está causando un malestar muy grande a razón de nuestra crítica hacia una persona por ser como es. ¿Ok? Oye, y ojalá, Nonu, ojalá pudiéramos trabajar con una persona que en sí mismo lo pasa muy mal porque tiene, eh, digamos, formas de pensar erróneas, como esta, por ejemplo. Ojalá, pero no se puede cambiar a los demás, puede cambiar uno mismo. Sí, pero ves, esto ya no es cierto, no es cierto. Y te voy a decir por qué. Lo que acabas de decir no es cierto. No podemos decir que alguien te hace daño. No funcionan así las emociones desde el punto de vista psicológico. Las emociones son siempre producto de una parte de aquí, de nuestra forma de interpretar la situación. A ti no te parece justo que él te trate de esa manera, te eche la culpa de las cosas. Eso es lo que a ti hace que te enfades. Es decir, es tu proceso psicológico lo que es causa de tu enfado y no su forma de comportarse. Dos personas ante la misma situación, ante un marido que le dice tienes tú la culpa de todo, una le dará muchísima rabia y dirá qué injusto que me trates así, y otra dirá, pues todo lo que quieras, tú di lo que quieras, a mí no me importa. Así es como funciona. La parte psicológica. Por eso digo, no, que debemos cambiar nosotros, no ellos. Porque nunca es posible cambiar a los demás a no ser que los demás quieran cambiar. Si ellos quieren cambiar, desde luego que se puede cambiar. La celotipia sí se puede curar. Como digo, Guaruma, digo lo mismo que antes. Solo en el caso de que la persona celosa quiera cambiar, pero no es habitual. Porque Guaruma, si tú le dices a una persona celosa, ves a tratamiento psicológico, te dirá, no, si yo no tengo ningún problema, es mi mujer o es mi marido, que es un cabrón o que es lo que sea. Si no fuera así, entonces yo no reaccionaría como reacciono, pero no es así, no funciona de esa manera. Los celos, lo he dicho muchas veces, son profundamente psicológicos y no hay razón para ello. No podemos decir que es que soy celoso porque mi pareja me da razones. Error garrafal. Nunca jamás los celos es motivo de la conducta del otro. Son complejos psicológicos, son sentimientos de inferioridad, la comparación con personas que ni siquiera conocemos, que incluso idealizamos en el bando contrario. No es real, es profundamente psicológico. Entonces, Guaruma, eres tú quien tienes los celos y eres tú quien quiere cambiar. ¿O te referías a tu pareja? Hola, Sena, buenos días. Bueno, pues es muy interesante, Guaruma, que reconozcas que tienes un problema. Has mencionado la palabra celotipia porque en sí mismo has leído algún texto, te ha parecido que te identificabas en ello, y bueno, en sí mismo de verdad que es una forma, desde luego que es un principio muy interesante, que tú seas capaz de asumir que tienes un problema. Si la pregunta es si se puede, evidentemente sí. Tiene que ver con el miedo, tiene que ver con la ansiedad, tiene que ver con la rabia. Son, al final, cuestiones de gestión emocional. Estamos hablando mucho de parejas, ¿no? Por lo que veo. ¿Me ayudas? A ver, tiene problemas en casa de sus padres, a ver, pero tienes que darme...
algún matiz más. ¿Cómo puedo pedir el divorcio sin herirlo? No puedes, Glendy, porque herirlo o no herirlo no depende de ti en absoluto. Dependerá de sus herramientas psicológicas, de digamos, su capacidad de afrontamiento, no de ti. Tú tomas la decisión que tengas que tomar. Si eso le hiere o no le hiere, dependerá completamente de él, de sus procesos psicológicos, no de tus conductas. Como decía antes, decimos eso mucho de ya le he hecho daño, ya me ha hecho daño, es que ya me has enfadado, es que ya me has hecho sentir mal. No, no funciona así. Yo me enfado a razón de lo que pasa, pero es mi forma de interpretar lo que está pasando de forma psicológica. No es real jamás. Como digo, si la sensación de esta persona, cuando le pidas el divorcio, Glendy, es que le parece injusto que le pidas el divorcio, se enfadará contigo y tendrá derecho. Si siente que pierde algo importante, porque te quería mucho, sentirá tristeza y melancolía. De nuevo, no será culpa tuya, es su proceso psicológico. Si lo que piensa es que va a perder la vida con tu pérdida, que, que de algún modo no va a poder superarlo, sentirá ansiedad y de nuevo no dependerá de ti. Tú tienes que tomar las decisiones que tengas que tomar y no estar pendientes de unas emociones que ni siquiera quizás se produzcan, porque eso nos lleva a evitar situaciones. Saludos a tu amigo. Vale, se llame como se llame. ¿Es Elmer? Buenos días. Los celos pueden ser por inseguridad de la persona o por otras cuestiones que lo marcó. Desde luego los celos es un complejo de emociones. Los celos es una emoción secundaria. Hola Rose, buenos días. Las emociones secundarias siempre son conjuntos de emociones, es decir, supone miedo, supone rabia, supone pues, ansiedad al final. Bueno, todo eso está mezclado con inseguridad, con patrones de pensamiento sobre mí mismo, mi propia percepción de mí mismo, el autoconcepto, la autoestima, depende de todo eso. Y luego yo me comparo con la persona que está al otro lado, el enemigo, que puede estar con mi pareja. Esa persona incluso yo la considero de una manera también a veces ideal, que es posible que mi pareja se sienta atraída por ella de una forma de nuevo idealizada, fantasiosa. Todo eso se produce a la vez con los celos. Pero, desde luego, algo a tener muy en cuenta es que no podemos echarle la culpa de nuestros celos a la pareja. No tiene nada que ver con la conducta. Estoy pero muy habituado a escuchar esto de es que yo soy celoso porque tengo razones. No, no, porque una persona con la autoestima alta, a pesar incluso de la evidencia clarísima de que ha sido infiel la pareja, diría, muy bien, ha sido infiel, yo me voy por otro lado y tú por el tuyo, pero no me va a hundir. Lo voy a pasar mal por el cambio de rutina, por estar con una persona y luego no estar claro, pero esto no me va a hundir. No tengo un miedo a la autodestrucción por dejar a la persona. No, eso es una persona con la autoestima alta. Con lo cual los celos supone precisamente eso, la inseguridad. Sí, estoy en directo, claro. Cari, ¿por qué lo dices? Porque a veces contesto y a veces no. Tengo muchísimos comentarios, ¿eh? Somos aquí 137 personas ahora y voy contestando lo que puedo como siempre. Buenos días, Cari. Cuando no me responden o me gostean, siento que no soy suficiente, claro, pero es un sentir tuyo. Es una concepción de ti misma, creo que es una chica, Talti, una concepción de ti misma insuficiente. No tiene nada que ver con que te gosteen al final. Habrá personas a las cuales le gosteen y dirán, pues bueno, pues nada, a otra cosa. Pero si tienes la autoestima ya debilitada, cuando esto te acontezca, te va a golpear de forma emocional. Por eso es tan importante la gestión emocional. La gestión emocional es un cambio para ti, no para los demás. Jamás supone para los demás un cambio. La asertividad es otra vía para intentar influir en los demás. Pero uno necesita gestionar siempre sus emociones.
pero no sé qué pregunta has hecho, Cari. Has hecho una pregunta antes, no la he visto. Tengo un montón de preguntas. Lo siento, ¿eh? Lo que no pueda responder, siempre tengo que pedir disculpas, pero no voy a poder responderlo todo y no sé, ya es imposible este objetivo. Ya no va a ser mi objetivo jamás responderlo todo. Va a ser la divulgación científica como tal, por un lado, y por otro lado hacer esto interesante para aquellas personas que les interese la psicología y conocer este tipo de ciencia y ya está, nada más. No contestarlo todo porque no es posible. Acabo de ver un vídeo tuyo de las pesadillas. ¿Te ha gustado? Hola David, he discutido con mi pareja. Estamos hoy mucho con las parejas, ¿eh? Dado que vengo de la radio de hablar de eso, ha salido el tema y están despertando muchas cosas dentro de la gente, ¿no? Por lo que veo. Hola David, discutí con mi pareja, decías, y no quiero perderlo, lo agobio por el tema de la desconfianza. Claro, de nuevo, Merche, lo que está pasando es que eres incapaz de gestionar tu ansiedad, es decir, tu miedo terrible a perderlo. ¿Y eso qué soluciona? Pues nada, como no puedes evitarlo, manifiestas conductualmente una serie de palabras, en fin, a través de la conducta, pues quizá incluso le mires el móvil, le mires la cartera, le mires cosas o lo persigas, quizá hay extremos a veces muy graves, pero desde luego, ¿qué genera esto en la otra persona? Pues desde luego, nada, nada apropiado, nada positivo, todo lo contrario, genera rechazo y ganas de huir. Después la pareja huirá o no, dependiendo del vínculo que tenga, si tiene hijos pequeños o no, pero desde luego lo que la persona siente al otro lado son ganas de huir. Eso es lo que siente la otra persona cuando manifiestas desconfianza y celos. A ver, estoy divorciada y tengo pareja, pero no estamos muy bien. Él se llama Vicente. ¿Le ves algo? ¿Cómo si le veo yo algo? ¿Cómo le voy a ver algo? Es hermosa la psicología. Por eso estoy aquí cada día. Me encanta. Opinión del libro El hombre en busca del sentido de Viktor Frankl. A ver, es una buena pregunta. Circulec. Yo eh, no soy aficionado a ningún tipo de pseudociencia, ni siquiera la de grandes autores como Viktor Frankl. Viktor Frankl viene del psicoanálisis, ¿vale? O de cualquier tipo de terapia psicodinámica, que con su planteamiento diferente intentó, escapando del psicoanálisis y de su poca eficacia, pues evolucionar y hacer su propio tipo de terapia. La logoterapia, que es la terapia de Viktor Frankl, tampoco tiene evidencia científica, al igual que el psicoanálisis. Está en sí misma interesante, aunque, bueno, pues en sí misma, dado que no tiene esa evidencia, ni siquiera intento de evidencia, pues tampoco nos interesa demasiado a los científicos de la conducta que utilizamos técnicas cognitivo-conductuales, sobre todo, para tratar a los pacientes. Bueno, como una forma de explorar los propósitos de la gente, lo, lo, el sentido de la vida, como él decía. Bueno, pues está interesante, aunque en realidad es algo que ya se explora en los planteamientos humanistas, por ejemplo. A mí me parece interesante técnicas específicas de Viktor Frankl, como la intención paradójica para el insomnio. Y eso, por ejemplo, de forma muy concreta y muy específica, sí tiene evidencia y me parece interesante y yo mismo lo he utilizado alguna vez, pero fuera de eso, nada más. Así que yo, de forma literaria, leer algo así, me parece eso, puramente en sí mismo interesante, pero nada más. No como para aplicarlo a un paciente que busca, desde luego, una solución a sus problemas. Para eso se necesita terapia basada en la evidencia. Y Viktor Frankl no fue por ese camino. Gracias. ¿Qué opinas del psicoanalista Gabriel Rolón? No sé quién es, pero bueno, no hace falta. Porque Gabriel Rolón ya parece el apellido de psicoanalista. Psicoanalista, digo lo mismo, cualquier tipo de pseudociencia
que es el psicoanálisis en sí mismo, no me parece que tenga ningún tipo de interés. Porque tú cuando vas al médico quieres que te pinchen, si te tienen que pinchar, un fármaco que esté funcionando, que haya sido demostrado que funciona. De la misma manera que tú cuando pasas por un puente, quieres que ese puente haya sido construido con materiales que hayan demostrado eficacia para sostener el peso de los coches y los camiones, ¿verdad? No tendría ningún sentido que alguien viniera con un método nuevo, sin evidencia científica, con tornillos de plástico para montar un puente y que la gente empezase a pasar por ahí para probar. Bueno, pues esto en la psicología es lo mismo. Necesitamos terapias basadas en la evidencia. Hola Doc, ¿por qué siempre hace vídeos en la madrugada? Bueno, probablemente porque tú estés en Latinoamérica y yo publico aquí los vídeos a la 1 de la tarde. 8 horas menos, pues es cuando tú lo ves. Pero en realidad siempre los publico ahora a la 1 de la tarde aproximadamente, en hora de España. Gracias, mamen. Siempre ahí muy atenta. Vamos a ver. Tengo muchas preguntas dispares, cada una de un padre y de una madre. A ver, mami de 3 luceros. ¿Tu hija tiene pesadillas? Porque parece más bien la manifestación de un terror nocturno. ¿Cuál es la diferencia entre una pesadilla y un terror nocturno? Que el terror nocturno, para empezar, está en otra fase del sueño, está en la fase 4 del sueño y no en la fase REM como los sueños. Supone una diferencia en cuanto a que no se acuerda de lo que ha soñado. Solo se despierta con un grito y con ansiedad incluso, pero sin acordarse del sueño. Hay una diferencia, como ves. ¿Se acuerda de lo que ha soñado después de despertarse? Si se acuerda y es una pesadilla, tiene tratamiento mediante esa técnica que viste en el vídeo. No se acuerda, entonces no es una pesadilla. Son terrores nocturnos. Es otro tipo de disomnia, diferente a la pesadilla. Asociado, pues como tantas veces, a factores o factores de riesgo como la ansiedad, etcétera. La falta de atención escolar, ¿a qué se debe? Bueno, si de lo que hablamos es de la falta de atención, no sé si te refieres a esto, digamos, a diferencia de otras generaciones, evidentemente sabemos cuál es el factor diferente, ¿no? El factor diferencial de otras épocas. ¿Cuál es el factor? Las pantallas. Las pantallas sí sabemos de forma clara que generan, a razón de, como siempre digo, y de nuevo, factores de riesgo asociada a patologías de tipo trastornos de la atención y la concentración, trastornos del sueño, trastornos del aprendizaje, trastornos de afectivos y de la ansiedad, etcétera. Y de una forma clara. ¿A qué nivel? Pues según la Asociación de Pediatría Americana, la APA, bueno, estudió, porque también es la que hace los estudios, los que investigan para luego incluirlos en el DSM. Bueno, pues han hecho estudios para saber exactamente cuáles son los límites a partir del cual el uso de pantallas lleva de forma correlacional a ese tipo de patologías. Y por ejemplo es de niños a 0 a 2 años, 0 pantallas, porque cualquier tipo de estimulación por medio de pantallas es excesiva para ese cerebro en desarrollo. De 2 a 6 años es de 2 a 3 horas y de 6 a 12 de 3 a 4 horas como mucho, incluyendo también la estimulación a través de la televisión, ordenadores, videoconsolas, etcétera. Eso como mucho, pero resulta que en España, por ejemplo, la media de consumo de pantallas por parte de los niños es de 4 o 5 horas, incluso el 67% de la población infantil supera las 6 horas. Cuidado con lo que estoy diciendo. No soy creyente cristiano, ni de ninguna religión, soy ateo. No tengo ningún problema en decirlo. El vídeo de las pesadillas es un extracto de la semana pasada cuando fui a la radio hablar precisamente de los sueños y de lo que sabemos de forma científica sobre los sueños y desmitificando por otra parte la interpretación de los sueños por parte del psicoanálisis, etcétera. No es que sea malo los
los terrores nocturnos, pero digamos que están asociados a niveles de ansiedad. Habría que buscar soluciones a través eh, de eso, de gestionar la ansiedad, porque el niño probablemente esté sufriendo de ansiedad, ¿vale? Es como un síntoma que se traslada al sueño. A ver, no te he contestado, Carilla, si no. El MDR y las constelaciones familiares. Bueno, vamos a ver. El MDR, de él he hablado muchas veces, de esta terapia, que tiene evidencia científica para algunos tipos de patologías como el trastorno por estrés postraumático. Para otras también tiene. No es entre las primeras terapias con la mayor eficacia. Hay otras con más eficacia que la MDR, pero bueno, las tenemos que incluir entre las terapias eficaces. Ahora bien, las constelaciones familiares. Eso te lo puede aplicar cualquier curandero. O te lo podría aplicar en realidad un niño de 6 años, porque no tiene ninguna evidencia científica. Como no tiene ninguna evidencia científica, bueno, pues prácticamente es que valdría cualquier cosa. Dado que no tiene evidencia es lo que a mí me parece. Mi experiencia es, como digo, cualquier curandero te diría eso. Te diría que en base a mi experiencia personal, yo te digo esto y lo otro porque a tal persona le ha funcionado. Pero necesitamos entender cuál es el proceso psicológico que subyace a una terapia para saber si lo que está pasando es que le está funcionando por razones personales o por razones más allá de la persona. Es decir, que le funcione a una amplia población. Bueno, pues las constelaciones familiares no tienen evidencia científica. Con lo cual, no se trata de que haya que estar en contra de las alternativas. Se trata de que mientras no sean evidenciadas, no tienen interés para la ciencia y por lo tanto para un psicólogo o para un médico tampoco tiene ningún sentido aplicarlo. He estado 7 meses en un psicólogo y no me han dado ningún papel de confidencialidad, no hace falta. Es un contrato tácito. Es un contrato tácito, me refiero que no hace falta decirlo para que quede claro que hay una confidencialidad. ¿Por qué lo digo? Porque, a ver quién me preguntaba esto. Se me ha ido el mensaje. Porque el código deontológico al cual estará asociado este psicólogo ya tiene entre sus criterios la confidencialidad del profesional, con lo cual no hace falta. No hace falta que haya un documento firmado. Ya está firmado, digamos, de algún modo, de forma, como digo, tácita. Si eres ateo, ¿también eres hedonista? No. ¿Por qué razón ibas a estar asociado ateo y hedonista? Ateo solo supone que yo no creo en Dios, nada más. Cualquier otra asociación que hayas desarrollado por alguna razón no tiene el fundamento, digamos, a nivel generalizado. Habrán hedonistas ateos, seguramente. No hay ninguna relación. Mi niño tiene 6 años. Sus notas bajaron un 50%. Me recomendaron psicólogo. Pues dependiendo, a ver, es Andrew. Dependiendo de si lo que le pasa es a nivel emocional o si lo que le pasa es que académicamente no llega por alguna razón, necesitaría un psicopedagogo más bien. Trabajo que también hacen muchas veces los psicólogos. Pero si el problema es que tiene, por ejemplo, ansiedad con los compañeros del colegio porque se meten con el niño o algo así, por ejemplo, sí tendría, desde luego, que hacer un trabajo psicológico. Lo decía, lo de la confidencialidad, lo decía Luna, y bueno, espero que haya quedado respondido. Bueno, Isa, he hablado muchas veces de cómo dejar de autolesionarse. Voy a resumir, ¿vale? Esto, aunque he hablado de esto en muchas ocasiones, pero no pasa nada porque lo puedo volver a repetir. Siempre hay que eh, trabajar el proceso de autoconocimiento de cuáles son los desencadenantes, Isa, los desencadenantes de esas autolesiones.
que a veces es una intensidad emocional porque te acuerdas de en un momento dado, a veces es cuando estás sola a una determinada hora, a veces es incluso cuando ves a cierta persona, a veces es en una determinada fecha, etcétera. Cuando tú entiendes tus desencadenantes porque son tuyos y personales, nadie es nadie más, a pesar de que hayan otras personas que se autolesionan, nadie más los tiene, son tuyos. Y tienes que comprender cuáles son los consecuentes, aquello que refuerza el que te autolesiones. Como por ejemplo, el hecho de sentir alivio al autolesionarte. Eso es un consecuente que genera pues que ese círculo vicioso siga hacia adelante. Eso se le llama autorregistro y conlleva al final del camino el conseguir lo que llamamos un plan de seguridad. ¿Vale? ¿Vas a escribir algún libro? ¿Quién, yo? Yo soy escritor, tengo 3 libros publicados y un cuarto en edición, pero no de psicología. Soy escritor de literatura, de novelas. Y el cuarto está en camino, está en una editorial de Madrid. Ya lo mencionaré por ahí cuando llegue. Pero no me interesa escribir de psicología. Porque escribir es tan agotador, tan cansado, no es que sea cansado, porque cuando a uno le gusta lo que hace, bien, pero imaginaos estar durante un año entero, porque yo tardo, pues claro, años en escribir, como cualquier escritor, pero cuando es un año entero intensísimo, pensando prácticamente en eso durante todo el día, con tal de que encuentre coherencia interna, con tal de que se desarrollen los personajes de forma compleja, que todo coincida y correlacione, cuando estás tan metido en eso, si además lo estás haciendo sin gusto, como yo sí hago por la literatura, no tiene ningún sentido. Yo, por ejemplo, no voy a hacer eso por la psicología. Yo no voy a hablar de la ansiedad a nivel literario, no voy a escribir un libro sobre eso. Sin embargo, este es mi camino. Esto es lo que yo estoy haciendo por la psicología a través de los directos. Pero escribir no lo voy a hacer. Y me lo han pedido editoriales incluso. Editoriales para las cuales yo ya tengo contrato con mis libros de literatura. Me lo han pedido ellos y yo le he dicho que no estoy dispuesto a eso. No vale la pena si supone tantísimo esfuerzo. Sin ganas. No tengo ninguna ganas de escribir sobre eso. Porque es ya a lo que me dedico. ¿Entiendes? Y si el psicólogo te ha hecho firmar un papel para llamar a números de ayuda, ¿estoy obligada? Bueno, pero eso es con tu consentimiento, Isa. Siempre con tu consentimiento. Suponiendo que tengas riesgo de quitarte la vida, por ejemplo. Pero eres tú quien participa en esa decisión y la más interesada en ello, de hecho. Por ejemplo, respecto de los permisos, autorizaciones, lo que sí se firma desde luego es cuando es un menor y a lo mejor están los padres separados, se suele firmar un documento para que esté claro, el psicólogo lo tenga claro, que tanto el padre como la madre están de acuerdo en que el niño tenga tratamiento. Para que luego no vengan con denuncias de por qué este psicólogo está tratando a mi hijo, ¿no? Eso sí se suele firmar y va más allá del código deontológico. Pero lo que es la confidencialidad, por ejemplo, no se firma de por sí porque ya está implícita en la terapia. ¿Cuáles crees que son las enfermedades mentales más incapacitantes? Bueno, es una pregunta interesante. Se podría debatir aquí durante 3 horas sobre esto. Porque la ansiedad, por ejemplo, podría ser totalmente incapacitante, hasta incluso de que te plantees quitarte la vida. Y también la esquizofrenia podría serlo, y lo contrario también. Es decir, la esquizofrenia te podría llevar a tener muchos problemas, pero que luego los aprendas a gestionar, con lo cual no te cause ningún malestar, vivas una vida completamente normal, sin delirios y alucinaciones porque lo has controlado mediante psicofármacos, teniendo habilidades sociales para relacionarte con los demás, etcétera. Con lo cual, todo bien. Y lo mismo con la ansiedad. Si aprendes a gestionarla, todo bien. Es decir, no se trata de qué enfermedad mental te va a incapacitar más, sino de cómo la gestionas, cómo la llevas, mediante tratamientos psicológicos o psiquiátricos, de tal manera que tu vida se convierta en algo llevable. Si es muy grave y crónica, como la esquizofrenia, no vas a buscar jamás el curar una enfermedad porque no se puede curar. Va a ser más bien la adaptación con la máxima capacidad, ¿no?, de adaptación y ya está. Si es la ansiedad, llegaremos hasta la gestión de la ansiedad con tal de que eso no te incapacite. Pero es que una y otra te van a incapacitar en el amplio, en el espectro grave, me refiero. Todas pueden ser graves.
No, el TOC no tiene por qué ser lo más incapacitante frente a otras. El TOC te puede volver muy incapacitado, pero también el TOC se puede aprender a gestionar con tal de que no tengas TOC al final. El TOC sí tiene cura, por así decirlo, si buscamos la palabra. Sí tiene tratamiento muy eficaz, además. A ver. ¿Se puede deber a lo que vive con el padre? ¿Llevamos años de juicios? No. No busques una razón, mami de tres luceros. Cuando hay un trastorno psicológico, en este caso no es grave en absoluto, no busques una única causa, porque no la hay, jamás. Tú no puedes decir, tengo TOC porque de pequeño me pasó esto, tengo trastorno de ansiedad porque de mayor me pasó no sé qué, tengo cáncer incluso porque es que he fumado. No, no es así. Siempre todas las enfermedades son multifactoriales, incluyen entre ellos, entre esas razones, factores genéticos, factores de la infancia también, factores de estresores sostenidos en el tiempo, etcétera. Eso sería efectivamente psicoanálisis. Siempre buscar la causa en un trauma de la infancia que luego no siempre se da. Pero no. Mami, que no busques una única causa. La puedes intentar encontrar incluso para que sea coherente con cierto malestar que tienes con el padre, haciendo coherente ese malestar previo, ¿no? Pero no busques esa relación porque no la tiene de forma directa. No la tiene de forma directa, nunca causal. Que puede estar relacionado con el malestar que siente, claro, pero hay muchos niños con malestar, con problemas de padres separados y no tienen terrores nocturnos. A eso me refiero. No busques la causa en eso. Es una cuestión de factores incluso genéticos que no puedes determinar. Sí, entiendo que es un estresor, mami, de tres luceros. Me refiero que habrán niños en Ucrania que habrán sido bombardeados en sus propias habitaciones y no tendrán terrores nocturnos. A eso me refiero. Que no podemos considerar que cuando un niño sufre estrés vaya a tener un trastorno psicológico en el futuro. Jamás es tan causal. Ni siquiera un estrés muy grande que no es el que probablemente ha vivido tu hijo, como un contexto de una catástrofe natural o algo así. Sino que más bien es, como digo, el conjunto de muchos factores. Y sé que vas a intentar, no necesariamente de manera intencionada, explicarlo de forma sencilla y casi que echarle la culpa al malestar que le produce su padre, porque es la coherencia con tu creencia previa. Pero nunca es tan sencillo. Sería fácil decir eso, ¿no? La herencia es otro factor más de riesgo, otro factor más. El estresor es otro factor más. La primera infancia es otro factor más, incluso problemas obstétricos del nacimiento, incluso problemas, hay muchos tipos de problemas, ¿vale? Todos esos se suman y dan la manifestación sintomática de un cuadro clínico. Pero nunca podemos encontrar, es que tú, porque lo hiciste mal, eres el culpable de que tenga esto. Es que porque nos fumigan, tú tienes autismo. Porque no es así. Porque las vacas son alimentadas con hormonas, tengo esta enfermedad. Porque utilizamos el microondas y cambian la molécula de los alimentos, tengo. No es así. Son solo todo eso factores de riesgo más que realmente no determinan nada jamás. Como decía antes, ni siquiera el tabaco. Fíjate el tabaco. ¿Qué hay más, con más evidencia que eso? El tabaco y el cáncer de pulmón es de las cosas que más evidencia tienen. Y sin embargo, no podemos afirmar de forma rotunda que la persona que esté fumando 40 años vaya a desarrollar un cáncer de pulmón. Hablamos de que 2 de cada 10 personas que fuman tabaco toda su vida, 2 de cada 10 tienen cáncer de pulmón. Es decir, 8 de cada 10 no tienen cáncer de pulmón después de fumar toda la vida. Imaginaos entonces si una relación tan directa como esta supone este porcentaje. ¿Qué porcentaje puede suponer que un niño tenga estrés para sufrir un trastorno? Pues una mínima parte, solo una mínima parte. En relación con otras partes que se juntarán, pues manifestaremos esa sintomatología, pero nada más. A ver.
XBR o algo así, ¿tú qué opinas? A ver, me he perdido una pregunta tuya. A ver, vuelvo a preguntarla porque igual se ha cortado. XBR. Bueno, veo por aquí muchos comentarios de apoyo. Muchas gracias a todos. Gracias, mami de Tres Luceros. Gracias por los apoyos, porque, vamos, siempre digo que cuando vienen haters y te hablan sin respeto, te dicen cosas, pues eso, desde luego no con la mejor intención, no necesariamente es agradable, nunca hago esto por conseguir agradar a nadie, pero bueno, hay que agradecer la otra parte. Hay que agradecer cuando alguien te dice, oye, muchas gracias por estar aquí, por ayudar, porque al final esto supone una intención de divulgación científica que hace tiempo que llevo a cabo. Y bueno, que alguien te lo agradezca sin que sea ni siquiera la intención, pues bueno, pues hay que también decir muchas gracias a todos los que me dais todo este apoyo. No me estoy despidiendo todavía, ¿eh? Que tiramos hasta menos cuarto, ¿vale? Pero quería decirlo que gracias por los apoyos. Eso es, mami de Tres Luceros. De hecho, es curioso cómo las personas que tienen depresión muchas veces es producto de un estresor concreto, que sería más bien incluso un trastorno de adaptación, no siquiera sería depresión. Es muy curioso y se entiende muy poco cuando una persona tiene su vida completamente saludable, con pareja, con hijos, con un trabajo que le gusta, todo va bien y de pronto tiene una depresión. Eso es una depresión endógena. Claro, pero asociar un estresor, digamos, un problema que te pasó a una depresión en realidad no es así como funciona. La depresión entró, digamos, porque después de esos primeros efectos de melancolía, tristeza cuando pierdes algo, esa tristeza se fue generalizando hacia una conducta que te llevó a tener cada vez menos ganas de hacer cosas, moverte cada vez menos, encerrarte en ti misma, dejar de hacer esas cosas que te gustaba antes. Es decir, un círculo vicioso de conducta, ya ni siquiera de tristeza, que te llevó a donde acabaste con depresión, si fue depresión lo que tuviste. Es decir, no es tan el estímulo de fuera, es cómo tú lo procesas y cómo tu psicología lo trabaja, eso. Como decía, habrán personas, y las hay, que viven verdaderos dramas humanos, con muertes, con torturas, y no necesariamente eso les lleva a padecer trastornos psicológicos. Por eso sabemos que el estresor en sí mismo está mediado, lo de fuera está mediado por procesos psicológicos de cómo yo interpreto esta situación. Súper importante entender eso. Desde luego, un estresor desde fuera aumenta la probabilidad. La depresión no tiene por qué estar producida por maltrato, como te digo. El maltrato en este caso lo que va a ser es un factor de riesgo, pero ¿cuántas personas conoces tú con maltrato que no tienen depresión? Claro, es que no es así la relación, no es causal. Gracias, Karina. Doctor, ¿cómo puedo ayudar a una víctima de violencia que siempre vuelve con su agresor? Pues mira, con una persona que muchas veces preguntan, por ejemplo, por adolescentes que no quieren cambiar, etcétera, como pasa en este caso. Una persona que no quiere cambiar y que está con su pareja, que además es un agresor. Lo único que puedes hacer con una persona de estas, eh, que no hacen aquello que tú esperas de ellas, que incluso en muchas ocasiones le vas a juzgar sin remedio, le vas a decir es que tú lo que tendrías que hacer es dejarlo, tú lo que tendrías que hacer es alejarte de él porque es malo para ti, tú lo que deberías. Tenemos cierta tendencia a no empatizar, sino más bien a juzgar y decir lo que tienes que hacer. Pero esta persona lo vive de otra manera, porque de algún modo en su balance desde luego no es no el más saludable, considera que de algún modo le compensa lo bueno que le aporta a esta pareja a pesar del maltrato. Claro, no entenderle y juzgarle no le ayuda en nada, todo lo contrario, se siente todavía menos entendida por aquellas personas que le quieren. Con lo cual, no ayuda, como digo. Lo que le va a ayudar de ti, de una amiga, de un familiar, es que muestres disponibilidad. Que tú digas, oye, cuando me necesites, aquí voy a estar. Eso es lo que tú puedes mostrar a una persona que no quiere cambiar. Nada más. No puedes conseguir forzar a la persona a tomar la decisión que para ti es la mejor. A eso me refiero. Is Javi. Avi. Adiós, Nati.
También con los adolescentes, ¿eh? Cuando vemos adolescentes que están teniendo conductas que no nos gustan, no podemos cambiarlos. Lo que tenemos que hacer con los adolescentes es mostrarles nuestra disponibilidad. O sea, que sepan que estamos ahí cuando nos necesiten y tomar distancia, apartarnos un poco para que ellos desarrollen su identidad, que construyan esa personalidad que va a ser única, intransferible y no tiene que ver con la de los padres. Pues tienes aquí Mami de Tres Luceros en la página web zorelpsicología.com, donde puedes solicitar consulta y está ahí el precio de las consultas. O me puedes escribir por privado si quieres, también para lo mismo. Eso es, Maribel. Sí puede haber un detonante, efectivamente. El detonante será lo que desencadene, por ejemplo, pues un trastorno, porque has tenido, pues eso, pues un golpe emocional fuerte y lo desencadena. Pero, de nuevo, no determina. No determina porque desde luego tiene que haber previamente quizá otros factores que presionen a que ese detonante a ti te genere un trastorno y no a otra persona, por ejemplo, no lo haga. Y luego, desde luego, aparte de ese detonante, tiene que haber factores que le hagan que se mantenga. En el caso de la depresión, pues imaginaos, un detonante te lleva a tener tristeza o un maltrato, a tener tristeza. Y me refiero a un maltrato con una ruptura al final, ¿no? Eso te producirá tristeza, te producirá incluso rabia, pero si la tristeza te empuja hacia dejar de hacer cosas que antes te gustaba, como tantas veces he dicho, estamos forzando a nivel conductual a que una tristeza momentánea o puntual se convierta en una depresión porque vamos dejando de generar a nivel neuroendocrino pues esas hormonas necesarias para el estado de ánimo, la oxitocina, la vasopresina, incluso la serotonina, dopamina, en fin, endorfinas por hacer deporte, etcétera. Necesitamos de todo eso y dejar de hacer cosas porque estamos tristes nos empuja de cabeza a eso que llamamos espiral patológica. Es la manifestación al final conductual. Eso es lo que hace que se mantenga la depresión. ¿Lo desencadenó quizá el maltrato o el dejar a la pareja? Sí. Pero lo que necesitamos es comprender qué es lo que mantiene la depresión. Y en este caso es el cada vez hacer menos cosas porque estoy triste. Como no me apetece o estoy triste, no quedo con mis amigas, no quedo con mis amigos, no hago deporte, no hago, etcétera. Y eso es lo que mantiene, no lo que desencadena, que sería lo otro. Estoy bebiendo un té porque llevo ya no sé los cafés que llevo. A ver, Karina, ¿me puedes responder? No sé qué me has preguntado, a ver si lo veo. Um, uf, no sé lo que me has preguntado, Karina. Tengo muchísimos comentarios. Hola, Silvia. Karina, a ver, ¿por qué ayer tuve todo el día vértigos, mareos de la mañana? Tengo crisis de pánico y ansiedad. Bueno, los vértigos, mareos de la mañana, desde luego pueden ser síntomas provocados por la crisis de pánico y la ansiedad, porque la ansiedad en sí misma lo puede provocar sin necesidad de que tengas nada más. Efectivamente, con lo cual el objetivo es gestionar la ansiedad. Que desde luego la terapia cognitivo-conductual funciona muy, muy bien. Y la gente lo pasa muy mal, a pesar de que en realidad tiene solución y bastante rápida. Hablamos de una terapia de 2 meses, como mucho 3 meses. O al menos en ese tiempo tiene que haber empezado a cambiar algo. Y nos dicen, me duele el pecho, no puedo dormir, claro. Así es. Son síntomas de ansiedad que llevan a que, como nos decían antes, te llega a incapacitar. La ansiedad te come la vida. Te va quitando partes de tu vida hasta dejarte sin nada. Si no la controlamos, puede acabar con nosotros. Cuando es leve, aparece y desaparece, que es lo que tiene que ser la ansiedad. Un trastorno de ansiedad mal gestionado puede desencadenar pues, ese proceso hasta la autodestrucción. Llega al punto de tener ansiedad al pensar en salir a la calle. Efectivamente. Bueno, dado que me preguntan mucho,
Bueno, teléfono 627 99 27, te lo han puesto por aquí. Me puedes escribir por la página web, por privado, como quieras. Cristina, muy, muy ágil, ¿eh? Has estado ahí. Vale. Ese es mi teléfono, que te pone Cristina. Bueno, me preguntan todos los directos por la ansiedad. Siempre se pregunta por la ansiedad porque es muy prevalente en la sociedad. Es comprensible. Siempre lo digo, siempre hablamos de esto, pero no importa, lo vamos a repetir todas las veces que haga falta, porque esto es lo que más se va a preguntar siempre. Ansiedad y depresión. El 20% de la sociedad lo padece. Mira, nos preguntan por aquí por la ira. Bueno, vamos a definir cómo se gestiona. ¿Cómo? ¿Has leído tu respaldo? No entiendo. Es un libro. Vamos a hablar cómo se gestionan las emociones, incluidas la ansiedad. También la ira, también la tristeza que nos lleva en su máxima expresión, ya más allá de lo emocional, sino ya lo conductual, etcétera, a la depresión. En fin, las emociones. Que como veis, y lo vemos cada día, son el caldo de cultivo para cualquier tipo de trastorno muchas veces, para muchos trastornos. La falta de gestión emocional. Bueno, vamos a verlo rápidamente, porque me quedan 5 minutos. Las emociones, no me voy a cansar de decirlo. Ah, sí, todos esos libros los he leído todos. Son mis libros desde pequeñito. Aquí se ven pocos, pero están todos ahí, mira. Todos esos libros son mis libros desde la infancia. Y tengo más que aquí no están. Hay un montón de libros. Bueno, voy a centrarme, que me quedan 5 minutos. La ansiedad y las emociones en general. Toda emoción, como he dicho antes, de verdad tenéis que conseguir entender esto para empezar a trabajar las emociones. Ninguna emoción, ni la ansiedad, ni la rabia, ni la tristeza, lo provoca ninguna situación externa. Es súper esencial entender esto. Cuando uno siente ansiedad, está viviendo una situación que unas personas interpretan como amenazantes y otras personas interpretan como que no pasa nada. Por eso una persona siente ansiedad y otra persona no. Cuando una persona interpreta una situación como injusta, dice que rabia me da esto, ¿por qué mi jefe me trata así? Y otra persona en la misma situación no le da rabia y dice me da igual. Bueno, porque lo que está pasando con las emociones es nuestra interpretación de lo que está pasando, lo que estamos viviendo, y desde ahí es de donde empieza una emoción. Las emociones son la parte de pensamiento que nos lleva a interpretar esa situación de una forma o de otra. Tenemos que entender que es el principio de esas emociones. Si uno interpreta que está perdiendo algo valioso, importante, sentirá tristeza. Estamos hablando de que si cambiamos esto de aquí, esa forma de interpretar automática, involuntaria, que no quiere nadie, vamos a ser capaces de generar una diferencia. Son los principios de las emociones, porque ese principio desde aquí, nuestra interpretación de lo que pasa, hace que sintamos una reacción fisiológica en el cuerpo. Es decir, en el caso de la ansiedad, una sobreactivación, el sistema nervioso autónomo, en su rama simpática, genera toda la activación de los nervios. Vamos a notar pues el ritmo cardíaco que se dispara, la agitación de la respiración, parestesias, todo tipo de reacción fisiológica. Si hablamos de la rabia, lo mismo, con una activación de las manos, nos entra las manos, nos manifiesta incluso en la cara esa rabia. Si hablamos de la tristeza es lo contrario, nos desactiva el cuerpo. Son reacciones fisiológicas a lo que pasa aquí. Nuestra interpretación irreal, porque no es real, de lo que está pasando. Esto es maravilloso comprenderlo. ¿Por qué razón? Porque si entendemos que en realidad lo que estamos viviendo no es fiel reflejo de lo que está pasando, sino nuestra interpretación de lo que está pasando, podemos por tanto cambiar eso y generar una diferencia. Generar un cambio de pensamiento y decir, bueno, esto que estoy viviendo yo, cómo mi cerebro interpreta esto, solo es una posibilidad entre todas las alternativas de explicar lo que está pasando. ¿Mi jefe es un cabrón? ¿O es que resulta que mi jefe, claro, hace lo que puede para que la empresa funcione? Pues da igual la verdad absoluta. Importa cómo uno interpreta esa realidad con tal de gestionar su emoción. Esa es la diferencia. ¿Veis por dónde voy? Uno, por tanto, para gestionar su ansiedad, para gestionar su rabia, tiene que generar por esa vía cognitiva de pensamientos una
alternativa y empezar a prestarle atención. Y por otra parte tiene que, por ejemplo, adquirir herramientas del síntoma fisiológico para relajarse, para hacer mindfulness, para respirar, etcétera. Y a nivel conductual, luego la última fase es la exposición, exponernos a aquellas cosas que tanta activación nos supone, con tal de no evitarla, porque evitar situaciones altamente emocionales lleva a que cierren un círculo vicioso de retroalimentación. Bueno, pues eso sería la explicación resumida y rapidísima de cómo gestionar las emociones, porque no me da más tiempo. Pero bueno, espero que algo haya quedado claro con cómo se trabajan las emociones y cómo se llega a cotas muy saludables. Gracias a ti. ¿Cómo se lee esto? Lady. Gracias, Cristina. ¿Qué libro es mi preferido? Pues claro, depende de que cuando me preguntes, quizá te responda una cosa u otra. Mis libros favoritos probablemente sean los de Arthur Conan Doyle, la saga de Sherlock Holmes. Me encantan esos libros. Yo soy psicólogo. Eh, pero claro, es que hay otros también que me gustan mucho. Me gusta mucho la saga de Witcher, por ejemplo, de fantasía. Me gusta El Señor de los Anillos. Claro, es que me gustan mucho. Mi preferido sería difícil de definir. Pero voy a intentarlo. Mi preferido. No sé, tendría que pensarlo, ¿eh? Tendría que pensarlo. Bueno, lo pensaré y te lo diré el próximo directo. Tocó el timbre, sí, ya me marcho. Sí, la ansiedad causa náuseas. Está entre sus criterios diagnósticos. Las náuseas, sensación de mareo, vómitos incluso. Eso es. Gracias a vosotros, de verdad. Sí, sí, puedes llamarme. Más que llamarme, porque yo a veces estoy en consulta y no lo voy a coger. Así que mejor que llamarme un WhatsApp que pueda contestar después. Porque si me llamas, lo más probable es que no te lo coja. ¿Vale? O eso, o también podéis escribirme por privado si queréis. Bueno, va, me voy a marchar que si no, no me voy. Bueno, chicos y chicas, mañana a las 10 en punto. Hoy sí, ¿eh? Hoy a las 10 en punto. Voy a poner aquí mi teléfono antes de marcharme. Aunque lo han escrito por ahí, Cristina, varias veces. Es 627 99 27. ¿Ok? Bueno, entonces, mañana a las 10, mañana es miércoles. Mañana tendré en realidad 3 directos, porque tenemos el directo de las 10 de siempre, mañana sí a las 10. También tenemos el directo de las 8 de la tarde, que siempre lo hago también. Y luego tenemos un directo para suscriptores, ahora son super fans, que lo hacemos los miércoles a las 11, después del otro directo. Pues eso lo he estado definiendo hace 5 minutos, Ali. De todas maneras, si te vienes mañana, pues volveremos seguramente a hablar de esto, porque siempre hablamos de la ansiedad, siempre. Es inevitable. ¿Ok? Si no has visto hace 5 minutos la descripción de la que he hablado, todos los directos, todos, los subo después enteros a mi canal de YouTube. Todos. Están todos ahí. Vamos por el 103 ahora. Este es el 103. ¿Vale? O sea que si algo te parece interesante, quieras recuperar o quieras volver a ver, lo puedes ver en mi canal de YouTube. Están todos ordenados. ¿Ok? ¿Cómo me hago super fan? Pues ojalá lo supiera, porque antes era suscriptor. Ha cambiado la nomenclatura, ya no es suscriptor, ahora se llama superfan. Así que si lo que buscas es hacerte superfan, busca superfan, no busques suscriptor, ¿vale? Porque ha desaparecido esa nomenclatura hace una semana, como muy tarde. Gracias, Sigma, por estar por aquí. Así que lo dicho, mañana a las 10 en punto nos vemos. Sí, TikTok no sabe qué hacer ya. Tanto cambio, cuando ya te acostumbras a algo, aparece un cambio y te desmonta tu hábito.
Bueno, adiós, adiós. Me marcho por aquí. Voy a despedirme aquí en YouTube. Adiós. Y me voy a marchar también de aquí. Gracias, Rose, por el apoyo. Por cierto, muchas gracias a los superfans que al final están aportando también al canal, ¿vale? Y gracias a los que aportáis también a través de los diamantes y esas cosas que mandáis, que al final es un apoyo. Sobre todo para comprar focos profesionales y cosas así. Micrófonos buenos, que este tampoco que sea bueno, pero bueno, no, en fin, está bien. Adiós, adiós.